Hoy la exposición bíblica, como comentábamos antes, va a estar a cargo de nuestro hermano Jordi Ferrón y el título de la predicación es Un misterio al descubierto. Es que vi el título y digo, wow, tengo deseos de escuchar a Jordi a ver qué ha podido explicarnos de esta palabra. Y estaremos hablando de Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 14. Buscamos en nuestras Biblias Efesios 1, del 3 al 14. Y dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. ¿Qué, hermano? Menudo capítulo más denso, el capítulo primero de la carta a los Efesios. Bueno, en esta carta, Pablo cuando la escribe tiene una intención y él quiere hablar a los Efesios sobre todo de dos asuntos, principalmente, que son los que le dan sentido a la carta, sus temas principales. Por un lado, Pablo quiere exponer a los Efesios, y a nosotros también, el Evangelio, las buenas noticias cristianas, el núcleo de nuestra fe. Existe la posibilidad en este tiempo, ahora, hoy mismo, 31 de mayo de 2026, hoy puede ser para ti un nuevo comienzo, una auténtica segunda oportunidad. Y ese nuevo comienzo lleva consigo el perdón de toda nuestra oscuridad y la seguridad de vivir para siempre. Y todo esto es gracias a la muerte de Jesús, que fue sustituto en mi lugar. Este es el primer tema que Pablo quiere exponer. El segundo son las implicaciones de esas buenas noticias, porque algo tan intenso y tan potente como este mensaje tiene implicaciones en las vidas de las personas, incluso más allá, implicaciones de todo tipo. Estos dos temas principales, Pablo va a empezar a exponerlos a partir del capítulo segundo, principalmente. Y este capítulo primero es una introducción a la carta. Vemos tres partes muy bien diferenciadas. Los primeros dos versículos es el saludo muy habitual en las cartas apostólicas y en el estilo de escribir cartas de la época. Y entonces aquí Pablo se identifica haciendo referencia a su condición de apóstol de Jesucristo. Lo que va a escribir Pablo a continuación no es un parecer personal, sino que es algo que viene directamente del corazón de Dios. Luego viene el texto que ha leído Emily. Es una alabanza al Señor.
Y aquí, en este texto, en esta alabanza, Pablo se descompone. Pablo empieza a escribir, o mejor dicho, empieza a dictarle al escriba, y entonces, a medida que va avanzando, el hombre se va emocionando de tal manera que da la sensación de que olvida completamente el lenguaje. Le van viniendo ideas a la cabeza. Un motivo de alabanza le lleva a otro y va dictando conforme le van viniendo las ideas al corazón. Sin tener en cuenta, parece que Pablo se esté olvidando de que no está haciendo un devocional en su casa, que está escribiendo una carta, que va a tener unos destinatarios y que esos destinatarios vamos a querer entender lo que está escribiendo. Fijaros un detalle. En la versión Reina Valera castellana, toda esta alabanza, del versículo 3 al 14, son dos frases. Pero es que en el griego original es una sola frase. Hay todo tipo de frases subordinadas, ideas y conceptos que se van sucediendo unos a otros rápidamente, y entre la expresión tan enrevesada y la profundidad de los conceptos, la verdad es que se hace muy difícil entender el texto, al menos en una primera lectura. De hecho, en esta sola frase, Pablo está haciendo referencia. Como mínimo he contado 14 conceptos teológicos profundos. Con este capítulo podríamos haber hecho una serie que durara un trimestre entero. Y a continuación, a partir del versículo 15 hasta el final, es la oración de Pablo a favor de los efesios. Pablo está orando por los cristianos de Éfeso y lo que hace es exponer los motivos de su oración, con el mismo estilo. Emocionado, frase larga, compleja, de difícil comprensión, que al final acaba otra vez con una alabanza a Cristo. Entonces, entre toda esta densidad, entre toda esta complejidad, toda esta multitud de temas, de conceptos que salen del corazón de Pablo en esta introducción a la carta, ¿hay algún hilo conductor? ¿Hay algo que marque la pauta? De lo que hemos leído, ¿hay alguna idea que sea el origen de todas las demás? ¿Algo que provoca realmente la emoción de Pablo? Pues mi propuesta hoy es que sí. Es que de todo lo que hemos leído hay un tema principal que emociona a Pablo especialmente y que es el hilo conductor de todo. Y lo encontramos en los versículos 9 y 10. Diferentes traducciones lo expresan de diferente manera. Unas hablan del misterio de su voluntad, otras hablan del misterio de Cristo o del designio secreto de Dios. Permitidme leer estos dos versículos de nuevo en la versión Dios habla hoy, que quizás es un poco más clara. Dice que Dios, en el versículo 9, nos ha hecho conocer su designio secreto, o sea, el plan que él mismo se había propuesto llevar a cabo. Según este plan, que se cumplirá fielmente a su debido tiempo, Dios va a unir bajo el gobierno de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Esto es lo que emociona a Pablo, y para hacernos cargo de ello es necesario entender quién es el hombre que escribe esta carta y que en el versículo primero se nos presenta como Pablo, apóstol de Jesucristo. Y en este sentido me alegro porque ha sido muy providencial lo que ha compartido Emily, porque vamos ahí. Pablo tenía un pasado, y su pasado se llama Saulo de Tarso. Saulo era básicamente un hombre de su tiempo muy admirado. Lo hemos comentado otras veces. Si Saulo hubiese nacido hoy, habría sido un youtuber, un futbolista de élite, un periodista de máxima audiencia, un cantante de los que llenan el Palau Sant Jordi. Vaya, el Bad Bunny del siglo I tendríamos aquí. Los vídeos de Pablo serían virales y lo petaría absolutamente en Instagram, en TikTok y en todas partes. Pero Pablo era un hombre del siglo I en Judea.
¿Cómo era un triunfador en ese contexto? Un hombre que pisa fuerte y se hace respetar. Un hombre que puede ir a todas partes con la cabeza bien alta. Pues por extraño que nos parezca, era un hombre extremadamente religioso. Y claro, alguien podría pensar, hombre, ¿cómo me comparas a Bad Bunny con un hombre extremadamente religioso? Pues eso es porque en la Judea del siglo I la cultura era completamente distinta de nuestra cultura urbana y occidental. La gente valoraba cosas muy diferentes de las que se valoran ahora, aunque veremos al final que tenemos un punto en común. Saulo pertenecía concretamente al grupo de los fariseos, que eran extremadamente estrictos en todo lo que hacía referencia al cumplimiento de la religión. Como fariseo, Pablo conocía muy bien los grandes hechos de la historia de Israel, cómo Dios había actuado de manera fuerte, potente, para guardar y prosperar a Israel, empezando por el nacimiento de Isaac, de unos padres que tenían casi 100 años, continuando por sus hijos, 2 gemelos, de los cuales, contra toda lógica y contra toda la cultura del momento, Dios prefirió al segundo antes que al primero. Un segundo que se llamaba Jacob, que más adelante cambió su nombre por Israel y que daría origen a la nación a la que Saulo pertenecía y con mucho orgullo. Uno de los hijos de Jacob, José, llegó de manera absolutamente providencial, guiado por Dios de manera maravillosa, llegó a ser la segunda autoridad de Egipto. Y gracias a esa posición, él tuvo los medios para preservar a su familia en medio de una crisis económica fortísima. La manera como la familia creció en Israel hasta convertirse en una nación, cómo Dios los sacó de Egipto, cómo los guardó en el desierto, cómo les dio una tierra que no era la suya, cómo una vez en la tierra los preservó de los ataques de todas las naciones vecinas y enemigas, mucho más potentes que ellos y que amenazaron continuamente su existencia. Saulo estaba absolutamente convencido que Dios procuraba la prosperidad y la grandeza de Israel y que este era el gran propósito de Dios, un Israel grande. Pablo sabía, y él era muy consciente, de que Israel, sus conciudadanos, en el pasado se habían equivocado y que habían rechazado abiertamente a Dios y habían preferido a los dioses gentiles y el estilo de vida que era propio de las naciones vecinas. Pero ahora, desde que el pueblo judío había regresado de Persia y Babilonia hacia la tierra prometida, siglo V a.C., desde ese momento Israel había entrado en una dinámica de adorar solamente a Dios y de obedecer todas sus normas. Y eso nos lleva a otro aspecto de la Escritura que Saulo conocía muy bien, la ley de Dios, las obligaciones, las prohibiciones y las condenas. Y Saulo consideraba que Israel era excelente en el cumplimiento de las normas que Dios había dado. Y ello, ¿gracias a quién? Pues, ¿gracias a quién va a ser? A los fariseos, que eran los que guardaban, los que procuraban que todo Israel cumpliera con el cliché religioso. Y como Dios es fiel, esta obediencia de Israel, esta perfección moral y espiritual, provocaría que en poco tiempo Dios enviara al Mesías prometido, que echaría a los romanos con gran poder y con hechos prodigiosos, y que se convertiría él mismo, el Mesías, se convertiría en un gran rey, incluso superior a David y a Salomón. Bueno, estando así las cosas y con esta mentalidad, aparece un elemento que distorsionaba los planes de Dios. Alguien que pretendía ser el Mesías. Un don nadie, un carpintero, porque tenemos que entender que para la clase religiosa de Jerusalén los que trabajaban con las manos pues eran despreciables. Y ese carpintero encima venía
de un pueblecito de Galilea, una región alejada de Jerusalén. Jerusalén estaba en Judea. Al norte de Judea estaba Samaria y al norte de Samaria estaba Galilea. Y a los galileos también se les miraba con desprecio. Y entonces esta persona, que no tenía ninguno de los elementos necesarios para ser el Mesías de Dios, encima se dedicaba a hablar pues, del perdón de los pecados, a curar enfermos, que eran cosas absolutamente irrelevantes para el gran objetivo de Dios de levantar a un Israel poderoso y grande. Bueno, el carpintero fue ejecutado, pero sus discípulos robaron el cadáver de su tumba y afirmaron que había resucitado de la muerte, cosa que provocó que el número de sus seguidores aumentara de manera inquietante. Este hecho provocó que la clase religiosa judía y concretamente en el corazón de Pablo naciera un profundo y terrible odio hacia estos seguidores y lo que representaban. Y como no podría ser de otra manera, el gran Saulo de Tarso se convirtió en uno de los más excelentes perseguidores de los discípulos de Jesús. Saulo estaba viajando de Jerusalén hacia Damasco con el fin de detener a los cristianos de la ciudad y mandarlos a la cárcel. Y entonces ocurrió algo con lo que él, el superhombre, el que pisa fuerte, no contaba. Y es que ese Jesús al que él odiaba se metió en su vida. Le hizo caer, como nos comentaba Emily, y le dijo por su nombre: Saulo, así no. No estás sirviendo a Dios. Te estás engañando a ti mismo. Te estás sirviendo a ti y a tus ideales políticos y religiosos. A partir de ahora sí que vas a servir a Dios, pero lo vas a hacer sirviéndome a mí. Y entonces Pablo se da cuenta. El carpintero, el despreciable carpintero de Galilea, no era un don nadie ni era despreciable. No había cadáver, no había ladrones de cuerpos. La tumba pareció vacía porque él mismo salió. Y los ladrones de cadáveres no eran ladrones. Eran hombres sinceros que decían la verdad. Es muy difícil imaginar el cortocircuito que debió tener lugar en ese momento en el cerebro de Pablo, la sensación de vértigo que él llegó a experimentar. A partir de ese momento, Saulo se hará llamar Pablo y empieza en su corazón un proceso de cambio y de crecimiento personal, esta vez en la dirección correcta. Y dentro de ese proceso, Cristo, que es el Mesías de Dios, lleva a Pablo de vuelta a las Escrituras. Claro, Pablo ya conocía las Escrituras, pero es que el problema de Pablo no eran las Escrituras. El problema de Saulo era Saulo. Las Escrituras son verdad. Las Escrituras vienen de Dios. Y ahora Pablo vuelve a esas Escrituras, pero vuelve con Cristo. Y entonces descubre el misterio que había estado oculto, el designio que en el pasado fue secreto y que ahora había quedado completamente al descubierto. Todo lo que Dios había hecho a favor de Israel desde los tiempos de Abraham no era para la grandeza de Israel. Todo el Antiguo Testamento, la escritura que Pablo conocía, tenía un objetivo que ahora se hace claro y evidente. Y ese objetivo es unir, versículo 10, bajo el gobierno de Cristo, todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Un cielo nuevo, una tierra nueva, un gobierno nuevo, una humanidad nueva y todo ello con una perspectiva eterna. El objetivo de Dios será algo mucho mayor que Israel. Israel era el medio a través del cual Dios introduciría su rey en el mundo. Y esa ley que Saulo entendía como un conjunto de prohibiciones y obligaciones,
Esa ley que él se obsesionaba por cumplir de manera puntillosa no era un medio para el orgullo de Israel. Jamás estuvo eso en la mente de Dios. Dios mandó una ley para que a través de ella los seres humanos, primero los judíos, pero también nosotros los gentiles, entendiéramos que jamás podremos ser justos por nosotros mismos y que necesitamos un Salvador. La ley no es un conjunto de instrucciones para la vida en primer lugar. La ley es un instructor que nos lleva hacia Cristo, porque nos enseña que nosotros somos injustos, pero que hay una persona que sí que es justa. Y esa persona justa fue ofrecida en sacrificio, en sustitución nuestra. Y entonces, dentro de ese proceso de redescubrimiento de Dios y de sus propósitos, Pablo se da cuenta. La crucifixión de Cristo no fue un hecho menor, no fue una crucifixión más de las muchas que se cometieron en el Imperio Romano. Esa crucifixión era el sacrificio auténtico, el de verdad. Era el sacrificio que Dios tenía preparado desde que llamó a Abraham. Era el sacrificio que Dios tenía en mente cuando instituyó la Pascua y cuando instituyó las leyes litúrgicas sobre las ofrendas y los sacrificios de animales. Pablo entiende que cuando Dios ordenó la muerte de los primogénitos en Egipto, Dios le estaba gritando al mundo que sería su primogénito el que moriría por Israel y por todos nosotros, y que el clamor de dolor que hubo en las casas egipcias esa noche era un anticipo del clamor de dolor que habría en los cielos por la muerte del primogénito de Dios. Y este descubrimiento lleva a Pablo a la alabanza al Dios que él pensaba que conocía desde niño, pero que en realidad conoció cuando era adulto e iba hacia Damasco. Es una alabanza sincera que surge de la parte más profunda del cerebro y del corazón de Pablo. Llama la atención, cuando leemos el capítulo, la manera como las emociones del corazón y los conceptos teológicos se combinan en un equilibrio exquisito. Cerebro y corazón. Y el descubrimiento del misterio de Cristo, del designio secreto de Dios, lleva a Pablo a entender en el versículo 3 que Dios nos ha bendecido desde el cielo, porque todo lo que ha hecho en la historia y en nuestras vidas es para nuestro beneficio. En el versículo 4 Pablo entiende que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Así es como el Señor creó a nuestros primeros padres. Y desde el momento de la caída, Dios ha estado actuando para que, a pesar de la suciedad que hay en nuestro corazón, volvamos a ser santos y sin mancha otra vez. Porque desde el momento de la caída, todo lo que Dios ha hecho y la Escritura ha registrado ha ido dirigido a proporcionar el medio para limpiar nuestro corazón, que es la vida inocente de su Hijo ofrecida en una cruz. En el versículo 5, Pablo se da cuenta de que Dios decidió que a través de ese sacrificio mantendría una relación personal con cada uno de nosotros. Esa relación no sería una relación de Dios a adorador, sería una relación de padre a hijo, una relación de calidad sincera y cercana. Y en el versículo 6, Pablo se da cuenta de que todo eso tiene un objetivo maravilloso. Bendecidos por Dios, santos y sin mancha, y adoptados como hijos, emprendemos una vida nueva que en sí misma, esa vida, es lo mismo que este texto, una alabanza para la gloria del Señor. Eso no significa que tengamos que estar todo el día cantando alabanzas a Dios. En la Iglesia alabamos a Dios con la música, pero la alabanza va mucho más allá de esto. Una vida vivida, con la convicción
de que el sacrificio de Cristo nos limpia de nuestro pecado, vivido de acuerdo con el ejemplo que Cristo nos dejó, junto con una alabanza musical en la iglesia que sale del corazón y de los labios. Esta es la alabanza que Dios desea de nosotros. Esta es la alabanza para la cual Dios nos ha bendecido, limpiado y adoptado. Esa es la alabanza del versículo 6. En el versículo 7, Pablo se da cuenta de que Dios nos ha redimido. Eso significa que Dios ha pagado un precio por nosotros, la vida inocente de su Hijo. Y la llegada de Jesús al mundo, su muerte, su resurrección y la extensión del Evangelio por toda la tierra han puesto todo esto de manifiesto. Cristo y su muerte estaban en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, pero esta circunstancia no se ha dado a conocer a la humanidad de manera completa hasta la llegada de Jesús. Estuvo oculto durante los tiempos del Antiguo Testamento, anteriores al nacimiento de Jesús, pero Cristo lo ha puesto de manifiesto. El designio de Dios dejó de ser secreto. El misterio ya no está oculto, sino que se ha hecho público. Cristo lo ha hecho público y evidente para todos. Pero claro, nos podemos preguntar, porque tener objetivos está muy bien. ¿Ha conseguido Dios su objetivo? En realidad hemos hablado de dos objetivos. Por un lado, unir todas las cosas bajo el gobierno de Cristo y por otro lado, hacer de cada uno de nosotros algo tan bueno que seamos en nosotros mismos una alabanza para Dios. Y entonces, si miramos a nuestro alrededor, vemos, en primer lugar, que las cosas no están unidas. En todas partes hay divisiones, enfrentamientos, falta de entendimiento. La humanidad está fragmentada y enfrentada. Vemos también que Cristo no gobierna. Ningún lugar de la tierra está funcionando de acuerdo con la voluntad de Dios y de su Hijo. Ni la naturaleza, ni los seres humanos estamos respetando el gobierno de Cristo. Pero es que además también no parece que los que hemos creído seamos precisamente santos y sin mancha. Desde que creímos, hemos seguido teniendo tropiezos y errores. Viendo las vidas de los cristianos, no parece que seamos todas esas cosas que pone en el texto. Y de hecho, en otras partes del Nuevo Testamento se nos advierte que después de haber creído vamos a seguir pecando, vamos a seguir cometiendo errores. Y si alguien dice que no, está haciendo a Dios mentiroso. Bueno, el propio texto nos indica cómo tenemos que enfocar estas cuestiones. Para Dios ya somos santos y sin mancha si hemos creído en el Evangelio. En la cruz, Cristo tomó nuestro lugar. Nuestra redención ya es una realidad. Eso significa que el precio por nuestra vida ya ha sido pagado. Cristo, al morir en la cruz, pagó el precio por nuestra maldad, por nuestro pecado. Y por lo tanto, Dios ya nos ve y nos trata como si fuéramos buenos y justos como Cristo. Y nos ha entregado su Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios que vive dentro de cada uno de nosotros nos va perfeccionando poco a poco, de manera progresiva, de manera que cada vez nos vayamos pareciendo más a Cristo. Pero ¿cuándo se completará el proceso? ¿Cuándo seremos tan santos y limpios como Dios nos ve a través de Jesús? Esto nos lleva al segundo objetivo. Vamos de manera segura y decidida e imparable hacia el gobierno de Cristo. El gobierno de Cristo ya es una realidad en las vidas de las personas que hemos creído, y también es una realidad en la Iglesia. Es cierto que no siempre obedecemos, pero también lo es que a pesar de nuestros errores, somos la comunidad humana que ha decidido ponerse bajo el gobierno de Cristo. Pero claro, el texto no nos está hablando de una minoría gobernada por Cristo en medio de una humanidad no cristiana, que es lo que hay actualmente. El texto nos está hablando de un gobierno de Cristo, dice, sobre todas las cosas
en el cielo y en la tierra. Y dice en el versículo 10 que eso llegará en el momento del cumplimiento de los tiempos. Y ese momento todavía no ha llegado. Desde la caída hasta la llegada de Jesús, toda la actuación de Dios en la tierra, mayormente a través de Israel, iba encaminado al sacrificio de Jesús y a su resurrección. Después de resucitar, Cristo regresó a los cielos y desde allí derramó su espíritu en el interior de sus discípulos. Desde ese momento hasta hoy, toda la actuación de Dios en la tierra, mayormente a través de la Iglesia, va encaminada a la extensión del Evangelio en el mundo hasta que la Iglesia esté completada. El cumplimiento del tiempo vendrá cuando la Iglesia de Cristo esté completa. Dios está aguantando con paciencia nuestra maldad, el daño que nos estamos haciendo unos a otros, el daño que le estamos haciendo a su creación, la absoluta falta de reconocimiento y gratitud hacia Él y hacia su Hijo. Dios está soportando todo esto porque ama a todos los seres humanos y está teniendo paciencia para que todos y cada uno de los que van a creer puedan tener la oportunidad de tomar su decisión de aceptar el sacrificio de Cristo. Pero cuando las decisiones a favor de Cristo hayan acabado y estén en la Iglesia de Cristo todos los que tienen que estar, entonces habrá llegado el versículo 10. El tiempo se habrá cumplido. En los tiempos de Noé no cayó ni una sola gota de agua hasta que el arca estuvo acabada y todas las personas y animales que tenían que estar estuvieron a salvo. Y una vez estuvieron todos a salvo dentro del arca y la puerta del arca se cerró, vino el diluvio y nadie fuera del arca sobrevivió. Queridos, cuando la Iglesia esté completa, cuando todos los que vamos a creer hayamos tomado la decisión de seguir a Cristo, entonces vendrá el juicio. Todos los que estemos dentro del Evangelio seremos guardados, pero estaríamos faltando a la verdad y no tendríamos el amor de Cristo si no dijéramos que fuera del Evangelio nadie sobrevivirá. Y con el juicio vendrá el gobierno de Cristo, cielos renovados, tierra renovada, humanidad renovada, sin llanto, sin clamor, sin dolor y sobre todo sin muerte. Este es el punto al cual tiende toda la historia. Ahí es donde Dios quiere llegar. Y la pregunta es, ¿hasta dónde quieres llegar tú? Si nos estás acompañando y no compartes nuestra esperanza, quizás te pareces más a Saulo de Tarso de lo que tú mismo crees. Posiblemente eres un hombre o una mujer de tu tiempo y tus dinámicas personales, familiares, laborales, de ocio, son las propias de nuestro contexto. Y decíamos al principio que a pesar de las diferencias culturales y de forma de vida entre el siglo I, cuando vivió Saulo de Tarso, y el siglo XXI en el que estamos nosotros, ambas culturas, ambas formas de vida tienen algo en común. Y es que en ninguna de las dos hay lugar para Cristo. En el corazón de Saulo, el nacionalismo judío, la obsesión por las normas y el odio hacia todo el que fuera distinto ocupaban tanto lugar que no había sitio para el Hijo de Dios. Pero Jesús se metió y echó a la basura toda la suciedad que había en el corazón de Saulo, que acabó siendo Pablo, apóstol de Jesucristo. En nuestra cultura, el materialismo, el egocentrismo, el hedonismo, la búsqueda del placer a toda costa, las pasiones, y con las pasiones no me refiero exclusivamente al sexo, que también, la pasión por la política, la pasión por un club de fútbol, la pasión por un ídolo por el cual nos dejamos arrastrar. Todo eso ocupa un lugar tan grande en el corazón de muchos de nuestros conciudadanos
que no hay lugar para Cristo. Pero Cristo sigue hoy, igual que ayer, metiéndose en el corazón de los hombres y las mujeres como un día se metió en el nuestro. Sigue interponiéndose en el camino y enviando a la basura toda la suciedad que en nuestro interior ocupa su lugar. Hoy, Cristo interrumpe tu camino. Y con esto terminamos. Saulo iba hacia Damasco. No sé hacia dónde vas tú. A lo mejor ni tú mismo lo sabes. Y hoy, Cristo, lleno de amor, porque te ama, te llama por tu nombre y te dice, Saulo, y ahí ponle tu nombre. Por aquí no. El camino que estás andando es un callejón sin salida. Solo lleva a la muerte. Hay un camino mejor, el camino de la bendición, el camino de la relación con Dios como un padre adoptivo, el camino que va en la misma dirección en la que va Dios desde antes de la fundación del mundo, el camino que va hacia el gobierno eterno de Cristo. El misterio ha sido desvelado. Aquello que estaba oculto, ahora Cristo lo ha puesto a la vista de todos. Esto en los creyentes cristianos provoca una alabanza que nace de cerebro y corazón. Y lo que provoque en los que todavía no son creyentes en Cristo, eso es decisión de cada uno de ellos, eso es decisión tuya que quizás aquí en esta iglesia o a través de internet estás escuchando estas palabras. Terminamos con la convicción de que Cristo continúa entrando en el corazón de hombres y mujeres aún en nuestro tiempo difícil para convertirlos en sus vidas en un motivo de alabanza para su gloria. Amén.